Estamos en un nuevo episodio de Dejando Huella. Hoy nos acompaña Mercedes Córdoba, estratega en comunicación corporativa, periodista y presidenta de MC Group, una de las firmas más importantes y reconocidas del país. Bienvenida, Mercedes. Mónica querida, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, con esa introducción más que feliz y me siento en casa. Qué lindo, qué lindo. Ese es el punto, que te sientas en casa, porque nosotros te consideramos así, de la familia de Mucho Mejor Ecuador. Hemos tenido el gusto de conocerte, de poder estar en algunos espacios a los que has tenido, sobre todo la amabilidad de invitarnos, de lograr ser parte de que Mucho Mejor Ecuador sea más visible gracias a las acciones que ustedes hacen. Y desde yo quisiera entender cómo nació tu interés por la comunicación, el liderazgo, qué te llevó a especializarte en todo lo que hoy estás haciendo. Gracias, Moni. Creo que es un trabajo que ya transita por varios años, pero algo que en lo que recae nuestro trabajo es supremamente importante en el sector corporativo y no es menor el tema de la confianza. ¿Y la confianza por qué? Porque eso se traduce en el tema de la reputación, la coherencia y sobre todo la conexión que hoy las empresas están llamadas a crear y generar para tener esta licencia social, pero sobre todo impacto en el desarrollo del país. Y es justamente lo que yo venía hablando, ¿no? Hablábamos en días anteriores con otros actores, de que la confianza engloba todo, ¿no es cierto? Dentro de la confianza hablamos de calidad, dentro de la confianza hablamos de la reputación, y es interesante cómo este adjetivo comienza a generar cierto ruido positivo en diferentes puntos. Y es así que, justamente hablando de los medios de comunicación, donde tú comenzaste, donde la noticia debe ser absolutamente confiable, ¿qué aprendizajes de esa etapa sigues aplicándolos hoy cuando asesoras a líderes, cuando asesoras en la vocería, cuando generas tus diferentes proyectos y tus diferentes eventos? Yo digo, Moni, que actualmente las empresas ya no compiten necesariamente por precio, producto o por calidad. Hoy compiten por confianza. Y eso justamente lo aprendí, lo viví cuando estuve en los medios de comunicación. Yo vi a muchas compañías quebrarse y casi desaparecer del mercado porque no eran consistentes y coherentes entre lo que decían y entre lo que hacían. Pero también vi a muchas empresas, pymes o pequeños negocios fortalecerse porque existía no tan solo esa credibilidad, sino dentro de su propósito estaba hacer las cosas de manera correcta. Desde ahí aprendí que la reputación era ese activo o ese intangible que lograba generar o perdurar el concepto de una compañía a lo largo del tiempo y que incluso podía sobreponerse a los resultados financieros que una compañía podía brindar. ¿Qué pasa si solo tienes ventas, pero no generas conexión, no generas credibilidad, no generas esta permanencia en el tiempo de saber que estás haciendo las cosas de manera correcta? Supremamente interesante, y la coherencia del propósito de la empresa tiene que ir de la mano directamente con la coherencia del actuar de las personas que están dentro de ella. Es que no tan solo se trata de manejar storytellings bonitos, historias positivas, sino que internamente y en la decisión de liderazgo de una empresa se crea en hacer las cosas bien. Más allá de que esto sea percibido positivo hacia afuera, creo que las bases tienen que partir desde adentro, porque si no, nada es consistente, nada es sostenible. Muy bien, y desde ese punto de vista, la confianza, la reputación es ese activo invisible que tienen las empresas, y que nos llevan entonces a hablar justamente de esos desafíos que tú nos estás contando este momento, para poder posicionar una marca, para poder posicionar una persona. Ahora hablamos mucho de la marca personal, ¿verdad? Pero yo creo que
no podemos separar definitivamente la marca personal que puedes generar con la marca y la empresa, lo que está hablando, lo que está diciendo. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que has encontrado durante tu vida corporativa y en los medios de comunicación en estos conceptos que yo creo que estaban desde siempre, pero que ahora se hacen Más evidente. notorios, se hacen evidentes, definitivamente? Uno de los desafíos es justamente que ese liderazgo vaya de la mano con lo que quiere comunicar la empresa o viceversa. De hecho, la reputación se dice que agrega al menos el 40% de reputación en base a lo que su líder puede predicar y puede ejemplificar en el día a día. Fíjate que en pandemia se decía, Moni, que el gerente general o el CEO era el principal embajador de una compañía. ¿Y por qué es el principal embajador? Porque a quien le crees es a un presidente. Quien genera confianza es un presidente. Quien da el ejemplo es un presidente. Y cuando esta relación se quiebra, caminamos por dos horizontes completamente diferentes. Y para que haya una sola línea de trabajo, tiene que existir esa coherencia entre las dos partes. Tanto el líder aporta a la compañía como la compañía aporta a el líder. Y si es que esto se desconecta en algún momento, significa que hay que hacer una auditoría interna y saber si es que se necesita poder replantear cuáles son los objetivos de esa empresa para que a la larga los beneficios sean común. El uno y el otro caminen, vuelvo y repito, de la mano. De la mano, generando un círculo virtuoso, un círculo Así es. en el cual ganan todos, los que nosotros siempre decimos dentro de Mucho Mejor Ecuador, ¿no? Cada una de las acciones que buscamos tienen que cumplir el objetivo de llevar a lo que tú dices, a un modelo sostenible, entendiéndose que la sostenibilidad es no solamente ser amables con el medio ambiente, sino tener todo, ser sostenibles económicamente, pero también y obviamente sostener nuestra buena reputación, nuestra buena trayectoria. Y cuando hablamos de reputación, pocas veces se comprende ese impacto. Tú ya nos has contado hasta dónde puede llegar, ¿no? Que una empresa inclusive puede irse a la quiebra o desaparecer por una crisis reputacional. ¿Cómo hacer que este modelo, que la reputación esté dentro de un modelo del proceso productivo o del proceso comunicacional de una empresa y que tal vez lo tengamos más dentro de nuestro pensamiento estratégico? Hoy las crisis ya no necesariamente están solo en los medios de comunicación. Hoy las crisis están en redes sociales, pero también está en la percepción de los distintos stakeholders. Porque no puedes salir a decir una cosa, pero en la práctica hacer completamente diferente. Y justamente tú comentabas, Moni, acerca de este mal concepto de la sostenibilidad. Y yo creo que hoy en día también estamos viviendo el greenwashing de reputación. ¿Y esto qué significa? Que hablamos y decimos y contamos historias bonitas, pero cuando tú empiezas un poco a entender cómo está la estrategia de negocio, no contempla los criterios ESG. Y los criterios ESG no necesariamente solo están en lo ambiental, significa que tienes que ser responsable y tener esta identidad o huella corporativa que te acredite esta licencia social, pero además que tus políticas dentro de la gobernanza corporativa sean tan éticas que no te permitan quebrar ante el mínimo riesgo, sino que seas coherente con lo que dices. Tú me consultabas, Moni, y me preguntabas cómo hacer que la reputación se entienda. La reputación únicamente se trabaja es cuando dentro de la estrategia corporativa, no la estrategia de comunicación, la estrategia corporativa contemple el trabajo con los distintos stakeholders de una manera sumamente profesional. ¿Y esto qué significa? Primero, escuchar para saber qué exigen esos stakeholders de mí como compañía y saber cómo mi trabajo se orienta a retornar lo que
estos públicos objetivos necesitan o cómo yo desde mi sector e industria puedo aportar. Por muchos años se confundió que la responsabilidad social o la filantropía cumplía ese trabajo o esas manos, digamos así, de hacerlo todo por parte de la empresa cuando solo se firmaba un cheque. Pero el acreditar fondos es evidentemente importante, pero más aún lo es cuando tú generas conocimiento, cuando tú como compañía generas mano de obra, cuando tú fortaleces la cadena de valor, cuando a través de tu conocimiento como compañía compartes y traes al país esa información que solo tú como compañía puedes ofrecer. Los gobiernos, y me canso y siempre insisto en esta temática, en repetirlo, es que los gobiernos no pueden llegar a todos los rincones de un país. Son las empresas los verdaderos actores sociales y corporativos que promueven el desarrollo del Ecuador. Y cuando solo tú, como compañía, liderada por un gerente general, entiendes qué es lo que necesita un consumidor, qué es lo que necesita el talento interno, qué es lo que necesita tu cadena de valor, qué es lo que necesitan las cámaras, gremios, academia, qué es lo que necesitan de ti para poder generar este aporte, es cuando de verdad estás generando un impacto. Es cuando de verdad estás construyendo esa buena reputación que tanto hablamos, ¿no? A veces justamente lo que tú decías del tema de la filantropía o lo que piensa el consumidor al tener el producto, la experiencia con tu marca, creemos o creen muchos de los CEOs que eso me aporta a la buena reputación. Qué interesante entender que esto es transversal, que solamente ahí podremos contar una historia real, una historia que este storytelling nos da con testimonios, con hechos, con indicadores que nos llevan entonces a decir cómo una empresa está impactando en la sociedad y cómo esto le hará más sustentable, más sostenible y que el tiempo no sean solamente empresas que están 100 años, no, que tengamos empresas de muchos y muchos más años con gente mucho más comprometida que yo digo que ese ADN, ese sentir desde la alta gerencia pueda ir decantando a cada una de las personas para que cuando ellas salgan tengan la capacidad de generar esos mismos modelos en los espacios donde se encuentren. Y es que la reputación y comunicación también amplifica estos buenos resultados. También hace que más empresas y más personas se contagien de las buenas iniciativas, que las compañías aquí locales aprendan de las grandes que traen justamente estos buenos ejemplos. Yo también señalo siempre que como compañías tenemos que aprender a ir del storytelling al story doing. Es decir, no solo hacer y contar buenas historias, sino convertir esas historias en ejemplos para el país. Y así lograr el cambio de comportamientos, que tanto hablamos, ¿no? O sea, queremos que los ecuatorianos volvamos a recuperar esos valores que teníamos, el accionar y las tradiciones. Pero si no impactamos en el cambio de comportamiento, ¿cómo va eso a suceder? No puede estar, como tú dices, del storytelling, hay que ir al story doing. Y por eso es súper importante también la comunicación, Moni, porque hay empresas que tienen prácticas, que tienen ejemplos y que impactan de una manera completamente positiva aquí en el Ecuador, que no lo cuentan, no lo dicen. No venden su buen trabajo y venden en el buen sentido de contextualizar cómo están generando este desarrollo en el país. Aquí en Cuenca a mí me sorprende el nivel y cantidad de empresas que existen y cómo han hecho de Cuenca la tercera provincia económica del Ecuador, y no solo por lo que vende, sino por cómo día a día se esfuerzan, trabajan y generan este desarrollo. Así es, Cuenca siempre yo diría, es un oasis, porque
porque el mismo hecho de ser una ciudad tan industrializada tiene la capacidad de generar empleo, ¿no es cierto? Aquí se da la vuelta, el indicador, aquí 7 de cada 10 personas tienen empleo. Esto hace que definitivamente se venga de un trabajar en sus buenas prácticas laborales. No necesariamente lo cuentan. Y eso podemos ver, yo diría que casi el 80% de las marcas que están dentro de la huella de Mucho Mejor Ecuador, que hoy son 700, que con el concepto del perfil bajo, eso no se cuenta, eso no es necesario, eso lo hacemos porque es nuestro propósito, pero ¿dónde queda el inspirar? Y de ahí creo yo que lo que estamos hablando y que hay que traerle a la conversación es todo lo que estamos planeando, ¿no es cierto? Del Reputation Day. ¿No es Así cierto? es. ¿Cómo se traduce entonces todo lo que hablamos a generar esta idea de este grandioso evento que ya se lo viene replicando varios años? Gracias, Moni, y qué bueno que este año podamos contar con Mucho Mejor Ecuador como parte del Reputation Day. Tú decías algo súper importante y creo que hay que ser consistentes en que el liderazgo tiene que ser visible. Visible por todo lo que puede generar tanto al interno como al externo de una compañía. Y es así como nace justamente el Reputation Day, como una propuesta para que sean los líderes corporativos quienes pongan en evidencia ese trabajo que se ha venido ejecutando aquí en el Ecuador. En el país hemos visto cómo grandes compañías han logrado cambiar historias, y no solo de provincias, sino del país a través de estas iniciativas. Pero también hemos visto cómo otras, a través del término reputación, quieren impactar de una manera no sostenida. Entonces, este es un espacio donde reunimos a un público de más o menos unas 400, 500 personas de alto nivel ejecutivo que entienden y saben el tema de reputación, cómo trabajarlo. Hace un año trajimos justamente al CEO de Merco España para que pueda dar justamente la conferencia magistral, pero también reunimos a más de 20 presidentes de compañías sentados en distintos paneles para exponer estos casos de éxito que necesitan ser evidenciados aquí en el país. Primero, felicitarte porque sentarles a 20 presidentes de empresas no necesariamente es fácil. Lograr que sus agendas coincidan con la agenda que tú planteas es un éxito rotundo. No se diga traer un speaker de tan alto nivel. Y frente a esto, ustedes definieron el ecosistema, encontraron cómo tenía que hacerse. ¿Qué necesidad identificaste básica para, para crear el Reputation Day? El Reputation Day nació como una idea suelta que en su momento iba a ser una conversación digital. Sin embargo, cuando entendimos que esto tenía que llevarse a una práctica de conversación ya en tiempo real, presencial y con ejecutivos de todo el país, es cuando veíamos que se hablaba de reputación sin fondo en cada una de sus prácticas o en cada una de sus conversaciones. Veíamos también cómo crecía el interés de muchas empresas y de muchos líderes en poder figurar, por ejemplo, en rankings. Y yo siempre señalo y, y asesoro justamente a los clientes de MC Comunicaciones y MC Group que el ranking es la consecuencia. El trabajo está dentro de la empresa y el compromiso debe existir para que las cosas se ajusten en base a lo que se plantea dentro de lo que es una planeación. Tú no estás, por suerte, en un ranking. El ranking refleja cuál es el trabajo que estás ejecutando en el país, pero sobre todo en el sector y la industria, porque también hay mucha confusión. Queremos hacer muchas cosas y nos vamos por líneas que no son propias a las nuestras. Y es solo con el objetivo de querer ser visibles y querer
tener esa permanencia en distintos stakeholders que a la larga, en lugar de generar temas positivos, puede jugarnos en contra. Entonces, este entendimiento no existía aquí en el Ecuador. Creo que todavía existe un desafío súper grande aún en poder trabajarlo a profundidad, pero también estoy segura que estamos en el camino ayudando a las grandes compañías a entender cómo se trabaja la reputación desde el fondo. Y MC Comunicaciones, ¿de dónde tiene todo este conocimiento para poder guiar de esta manera tan asertiva a que las empresas comprendan que el estar en el ranking es el premio al trabajo realizado? Y que lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Este greenwashing no sea la tónica, lo que nos marque, sino el trabajo real. ¿Dónde está toda esa preparación? Sabemos que representas inclusive a consorcios internacionales y que has internacionalizado al Ecuador. Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando. Hace 17 años yo escuché en foros internacionales el término reputación, que en ese entonces para países europeos no era nada nuevo. Trajimos aquí al Ecuador esta metodología de trabajo, pero fíjate que hace más o menos 2 décadas la comunicación era vista desde lo táctico y lo operativo. Educar, trabajar, concienciar sobre lo que generan las empresas en un país no ha sido una tarea fácil, pero hemos visto cómo ha ido evolucionando y creciendo este deseo de poder realizar un trabajo, no solo en bien de fines comerciales, sino en bien de las personas y la sociedad. Eso es algo que a nosotros nos ha enorgullecido. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las ONGs, los bancos, los inversionistas, los gobiernos, las sociedades exigen de las empresas cosas o más bien valores completamente diferentes. Que hoy por hoy la decisión de una compra no solo puede estar en la calidad de un producto, sino en cuál es el diferenciador y el impacto que estás generando como empresa en el país. En pandemia no por nada las empresas empezaron a reemplazar a gobiernos, a militares e incluso a iglesias en temas de confianza. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca de las comunidades y porque son los que generan, vuelvo y repito un término que siempre lo he mencionado, impacto real. Tú hablabas, Moni, también de esta cercanía justamente a redes internacionales. Y sí, pertenecemos desde hace aproximadamente 8 años a WorldCom, que es la red de agencias más grandes en el mundo, de agencias independientes. Y esto no tan solo ha representado un aprendizaje para nosotros como empresa. No solo significa traer casos de éxito o tendencias aquí en el país en temas de comunicación, sino que además esto significa poner a Ecuador en una conversación estratégica a nivel global. El peso que nosotros tenemos y que nos ha llevado a colocar al país en términos internacionales y que seamos reconocidos y que además formemos parte del board que maneja a más de 110 socios de 96 países, sin duda es un orgullo. Y es un orgullo no para Mercedes Córdoba, no para MC Comunicaciones, no para MC Group, sino para Ecuador. Es una bandera que nos enorgullece enaltecerla por todo lo alto. Así se me acaban de hacer carne de gallina, como se diría. Maravilloso, María Mercedes, y justamente es eso, es la consistencia, la coherencia y todo lo que tú has venido haciendo durante todos estos años de tu gran profesionalismo, de ser un ser humano que está siempre dispuesto a dar la mano, a ser la guía de las empresas, y sí, eres talento que se exporta. ¿Cómo pueden sumarse las empresas a esta iniciativa del Reputation Day? Todavía estamos con tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esta próxima edición se está realizando en el Centro de Convenciones de Quito el próximo 27 de octubre. Tenemos justamente todas nuestras portales y redes sociales de MC Group y MC Comunicaciones donde pueden seguirnos,
donde pueden presentar el interés para participar, ya sea como expositores, como panelistas, como auspiciantes, porque evidentemente es una gran vitrina para poder presentar sus casos de éxito, y también como asistentes. Entonces, creo que todavía hay unos meses en camino en los cuales nosotros, con todo el gusto, y bienvenidos a todos quienes quieran unirse. Qué bien, el tiempo parece largo, pero siempre hay que tomarlo con pinzas para no quedarnos fuera. También en las redes de Mucho Mejor Ecuador van a poder encontrar información sobre todo lo que se está desarrollando en el Reputation Day. Y bueno, para cerrar, porque pudiésemos conversar el resto del día, ¿cuál es el mensaje más importante que dejarías a los empresarios ecuatorianos sobre el futuro de su liderazgo? ¿Y qué huella esperas dejar en la manera en que se construye confianza en nuestro país? ¿Qué mensaje dejaría? Es que el propósito no debe ser solo comercial, sino debe ser de liderar para impactar a la sociedad. Cuando nosotros creamos que esta confianza trabajada en base a la reputación puede rebasar fronteras, puede rebasar stakeholders y puede cambiar vidas, seguramente conseguiremos lo que buscamos como agencia. Mi propósito de cómo ser recordada, que la empresa se convierta en un referente en el Ecuador. No por reconocimientos banales, sino más bien por cómo puede transformar el mundo corporativo. Y nada, esperamos que de verdad el trabajo que venimos ejecutando como compañía logre cambiar vidas, logre cambiar empresas, pero sobre todo logre cambiar la visión y que se vea la reputación como un activo de negocio. Y ahí es donde conciliamos nosotros nuestros valores, ¿no? La huella de Mucho Mejor Ecuador lo que busca es comunicar y elevar esa buena reputación que ya tienen nuestros socios para que más y más ecuatorianos y en el mundo entero conozcan lo que en Ecuador se hace. Así que eso es lo que nosotros estamos buscando. Es por eso que nos sumamos al Reputation Day. Queremos que las empresas ecuatorianas sigan siendo ese motor de desarrollo y que su huella sea una huella positiva en el país. Mercedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Dejando Huella y a compartir tu experiencia sobre liderazgo, reputación y construcción de confianza. Gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales para descubrir nuevas historias de personas y empresas que están dejando huella en el desarrollo del Ecuador.